de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Vamos a hacer referencia en este programa de historias patrias contadas y cantadas a los estudiantes. Vamos a hacer un poco un viaje imaginario a través de la trayectoria de la civilización y el elemento que permitió al hombre a través de los siglos poder transmitir la cultura. Indudablemente el elemento transmisor de la cultura ha sido, durante la mayor parte del tiempo en que la humanidad logró plasmar su memoria, el libro. En la prehistoria el hombre comenzó a distinguirse por esa rara cualidad que lo distingue del resto de los animales, por lograr plasmar gráficamente su ingenio, su interior, a través de diversos trazos, primero grotescos, en cualquier medio que posibilitara que estos gráficos fueran vistos por los otros. Así encontramos que el hombre se sirvió de la piedra, se sirvió del barro, se sirvió de los troncos, de las plantas, donde pudiera él, con cualquier elemento punzante, dejar trazada su memoria. Dice Jorge Luis Borges en una muy interesante lección oral que dio hacia el 1977 acerca del libro, que es el instrumento más interesante que dejara la humanidad. Atento a que el telescopio, el largavista, el microscopio, son extensiones de la vista. El arma, la flecha, hasta un misil, son extensiones de su brazo. En cambio, dice Borges que el libro es la extensión de la memoria y de la imaginación. Indudablemente un elemento que revolucionó el paso de esta especie por el hábitat terrestre. Los antiguos no tenían el culto del libro que devino con los siglos. Pitágoras fue un maestro oral, Sócrates fue un maestro oral, Jesucristo trazó ciertas palabras en la arena que el viento borró, quizá con la intención de que lo vivificante, lo vívido, fuera el espíritu. Lo cierto es que no existía el culto por el libro. El libro aparece después y hay una rara acepción de este material en cuanto aparece como soporte de las principales y más grandes religiones, como una creación del espíritu. Se supone que el Corán es un libro que está escrito en otra dimensión. La Biblia también se dice escrita por el Espíritu Santo y que quienes la han transcrito han sido nada más que medios de que se usó el Espíritu para dejar plasmada su lección. Pero el libro va evolucionando y logra así, ya a partir de la creación o el invento de la imprenta por Gutenberg, con los tipos móviles, crear una especie de herramienta por la cual la memoria de la humanidad
su cultura. Cultura viene de cultivo, o sea, aquello que se planta para que luego florezca, diera sus frutos. Es así que después del medioevo, el feudalismo, ya el Renacimiento encuentra la industria del libro. Y aquí la humanidad comienza su camino ascendente hacia la técnica, hacia el descubrimiento del nuevo mundo y hacia la evolución de las ciencias que en 400 años y sobre todo en los últimos 150 años dieron un crecimiento pasmoso al mundo de la ciencia y de la técnica y por ende a la comodidad de la humanidad sobre su planeta. Ese es el libro e indudablemente unido al libro están los estudiantes, que este 21 de septiembre conmemoran un nuevo día en coincidencia con la llegada de la primavera. Según las modernas investigaciones, la civilización estaría naciendo en la medialuna de las tierras fértiles, o sea, lo que actualmente es Irak, Irán, allí entre los ríos Éufrates y Tigris, habrían nacido esas grandes civilizaciones, los sumerios, los babilonios, allí la ciudad de Nippur, la ciudad de Lagas, la ciudad de Nínive, dieron un importante impulso a lo que fuera la astronomía, lo que fuera la astrología, lo que fuera la medicina, la matemática, la medición, pero dejaron su huella en un elemento que fácilmente es disuelto por los efectos del agua y del viento, el barro.
No tenían piedra, entonces su civilización nace sobre el barro. Grandes edificaciones, la Torre de Babel tuvo que haberse hecho en barro, en ladrillos de barro. Finalmente quedaron pocos vestigios, algunos ladrillos, ciertas piedras, algunas donde sí ellos dejaron la impronta civilizatoria. Luego la onda expansiva, dicen que sigue el derrotero del sol. La encontramos en el Egipto de aquellos fabulosos monumentos funerarios que son las pirámides, en aquellos obeliscos, la esfinge, monumentos todos enormes, con figuras jeroglíficas que costaron siglos en ser descifradas. Ese arte mortuorio de los egipcios, esa fabulosa construcción que fue Alejandría, donde la memoria de todo ese tiempo anterior de la humanidad fue posteriormente arrasada por el incendio de un príncipe de la iglesia que no quiso que las ideas herejes quedaran plasmadas. De Egipto saltamos y en el Mediterráneo encontramos ya a los fenicios, creadores del comercio, quienes allí en Tiro, en Sidón, ya practicaban el arte del comercio, del intercambio de mercancías a través de lo que posteriormente fue llamado el Mare Nostrum por los romanos, el Mediterráneo. Pero allí en las islas que están frente a Egipto, pero ya sobre el lado europeo, nace esa civilización que fue la que dio el gran impulso y la que dio el soporte a toda la posterior cultura occidental. La Grecia, de esas islas, Cretas, Rodas, Minos. Allí la arquitectura alcanzó un grado excelso de exactitud y de líneas estéticas sublimes, difícilmente igualadas por los siglos posteriores. La Grecia, con su siglo de oro, con su teatro, con su tragedia, con su comedia, con sus grandes sabios y filósofos que hicieron del ocio creativo toda una moderna forma de ver y de clasificar el mundo, con su interpretación imaginaria de lo desconocido a través del mito, a través de la interpretación fabulosa de los elementos que mueven los planetas y al mundo. Allí quedan dos libros que narran fabulosamente la historia épica de los griegos. La Odisea, que nos deja la travesía de Ulises, u Odiseo, quien vuelve de la guerra de Troya, que se descubrió no hace mucho de que sí existió, que va pasando las diversas pruebas hasta llegar finalmente a su isla Ítaca y allí reconquistarla a quien nunca lo olvidara, a Penélope, quien tejía de día y destejía de noche su tela esperando el regreso de su amado. Él volvió y destruyó metafóricamente a sus enemigos, quedándose nuevamente con la reina Penélope en Ítaca. También la Ilíada, que cuenta así la guerra de Troya, con aquel famoso caballo del cual descendieron los griegos para tomar desaprensivamente a la ciudad que no podía ser vencida. Pero Grecia se transmitió hacia el oriente a través de Alejandro, quien fundara Alejandría, que lleva su nombre, y allí hiciera esa fabulosa acumulación de libros que hace muy poquito tiempo fue reinaugurada, la Biblioteca de Alejandría, y es hoy actualmente una de las más trascendentes obras que tiene grabada la memoria de la humanidad. Posteriormente encontramos el mundo romano, que nace ahí, en las colinas de la Botita de Italia, y que deslumbra al mundo con su derecho, con sus legiones que ocuparon el occidente y el oriente. Allí el mundo se unificó
esa Europa y esa Asia encontraron en el Imperio Romano un mundo único, el mundo romano. Conquistaron la Galia, conquistaron la Bretaña, conquistaron la Hispania y el Oriente con el emperador Justiniano, con su esposa Teodora, que después diera lugar al Bizancio. Allí la cultura llegó también a grados excelsos. Pero la humanidad, en ese derrotero del sol, encontró un límite natural en la Hispania, la tierra donde se pone el sol. Eso significa, allí el Mediterráneo, el Mare Nostrum, se cerraba por las columnas de Hércules, el Peñón de Gibraltar, enfrente el Marruecos, y quedaba el mundo desconocido. Desde allí, en 1492, el insigne almirante Cristóforos Columbus, Cristóbal Colón, la paloma que porta a Cristo, se largó en agosto de ese año al mar desconocido. Dicen que Cristóbal Colón obtuvo de un piloto conocido históricamente como el piloto ignoto, de quien se desconocen sus datos, el mapa cierto de el camino más rápido y corto para llegar a lo que se consideraban eran las Indias. Lo cierto es que el 12 de octubre, dicen que fue el 13 de octubre, pero que por una fecha de mal hado, cual es el número 13, fue antedatada la fecha del descubrimiento. Colón descubre América, desvela lo que estaba cubierto. Y allí en poco más de 50 años, la civilización castellana, la más aguerrida del medioevo español, implanta, arrasando violentamente todas las culturas aborígenes, aztecas, toltecas, mixtecas, incas, diaguitas, quilmes, araucanos, mapuches, tobas, yamanes y cuantas naciones, imperios, tribus, grupos étnicos más fueron salvajes, despiadada y cruelmente arrasados. ¿Será este el devenir de la humanidad? Lo cierto es que una nueva civilización nace aquí en América. Y aquí en América, después de 300 y algo de años y de una educación oscurantista basada en el escolasticismo, con una enseñanza infructífera del latín como idioma del saber universitario, nacen las repúblicas independientes. Y entre ellas, en 1810, encuentra su primer nacimiento lo que hoy es nuestra República Argentina. Fue intención de nuestro primer gobierno patrio, la Suprema Junta Gubernativa Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, posteriormente llamadas así, por idea de quién fuera su numen, don Mariano Moreno, aquel joven abogado de paso tan fugaz por la función pública y de trayectoria tan meteórica, a tal punto que fue quien diseñara el modelo de nación. Por allí pasaron las más claras personalidades del saber literario y también las más oscuras en épocas de dictadura. Pero Mariano Moreno, su hermano Manuel Moreno, Paul Grusac, Jorge Luis Borges, han estado a cargo de esta magna obra. La escuela en un primer momento contó con un fuerte impulso por parte de los padres de la patria, la generación de Mayo. Mariano Moreno fue su impulsor, pero también Manuel Belgrano, quien, como es sabido, donara los premios que recibiera por su desempeño en las batallas de Salta, de Tucumán y por cuánto lugar pasara, sembrando la simiente de la educación. Aún
no están terminadas las obras en alguna de las escuelas que donara Manuel Belgrano. Ya van a ser 200 años de la batalla de Salta, 200 años de la batalla de Tucumán. Y sin embargo queda por terminar la obra sembrada por Belgrano. Pero así es la cultura, hay que cultivar para que pueda germinar y para que se pueda cosechar. La escuela de ese entonces era difícil, se enseñaba el latín, se enseñaba mucha teología y había un rigorismo físico muy acentuado sobre los alumnos. Es conocida el uso de la palmeta, se castigaba físicamente a los niños, las aulas eran frías, húmedas, eran prácticamente claustros y los alumnos vivían enclaustrados. Ahí está Juvenilia, ahí están las páginas de Marcos Sastre, las páginas de Vicente Fidel López, donde dibujan el tipo de enseñanza que recibía y la forma en que estaban concebidas las aulas de las escuelas. Era común el látigo como forma de castigo sobre los alumnos y era común el también infringirle latigazos, infligirle castigos con el puntero, tenerlos en los rincones arrodillados sobre maíz para que pudieran salvar sus pecados juveniles y estudiantiles. Quizás esto llevó al padre de la Constitución, don Juan Bautista Alberdi, a ser un desertor y abandonar las primeras letras cuando estaba en Buenos Aires. Dejó la escuela para poder dedicarse a una actividad más placentera cual fue la lectura. Ese era el tipo de escuela, pero poco a poco fue explayándose este movimiento cultural muy tímido al comienzo. Mariano Moreno había transcripto, había él traducido el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, fíjense ustedes, como catecismo para ser enseñado en las escuelas primarias. Y en los púlpitos de las iglesias era obligatorio antes del sermón dar lectura al contrato social, como forma de imprimir el espíritu republicano en los ciudadanos de la nueva república, la nueva y gloriosa nación que estaban haciendo. La escuela sí se fue expandiendo poco a poco en nuestro país, pero llegaron épocas aciagas. En la provincia de Buenos Aires, durante la dictadura de tantos años de Juan Manuel de Rosas, las escuelas no necesariamente fueron de las buenas letras. Fue obligatorio un móvil que se da en todas las dictaduras, el uso del distintivo. Don Juan Manuel de Rosas obligó a todos los docentes y a todos los alumnos, al igual por supuesto que al resto de la ciudadanía, al uso obligatorio del cintillo punzó, con la leyenda inscripta: mueran los salvajes, inmundos y asquerosos unitarios, viva la Santa Federación. ¿Qué tipo de escuela podía dar esto? Por supuesto que cerró también numerosas escuelas y la figura de don Juan Manuel de Rosas era expuesta para veneración de los alumnos, de los docentes y de la ciudadanía en cada lugar público donde se enseñaran las letras. Pero irrumpe en el Río de la Plata hacia 1837 la conocida generación del 37 o de la joven argentina o Asociación de Mayo, como se dieron en llamar. Allí, quienes habían nacido en la época de la Revolución de Mayo, hacia 1837, siendo jóvenes de 20 y tantos años, vislumbraron otro país. Juan Bautista Alberdi, venido del Tucumán, don Vicente Fidel López, hijo de don Vicente López y Planes y autotitulado el hermano del himno, Miguel Cané, el de Juvenilia, el padre del autor de Juvenilia, Mármol, el de Amalia,
Un escritor de San Juan que mandaba cartas a Alberdi con el seudónimo de Román, después pluma vigorosa de nuestra República, don Domingo Faustino Sarmiento, todos ellos integrantes de esta generación del 37. Fueron dispersos, se reunían en el café de Marcos Sastre en Buenos Aires y fueron dispersos por don Juan Manuel de Rosas, quien no quería saber nada de críticas a su sistema. Él manejaba el país como una estancia desde su gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero tras la caída de don Juan Manuel, estos jóvenes ya hombres que se habían dispersado en la inmigración, dicen que una de las experiencias más difíciles del ciudadano, el ser emigrado. Habían ido al Uruguay, habían ido al Brasil, habían ido a Europa, habían estado en Chile, habían estado allí en Bolivia, de allí en Cobija, ese lugar que hoy tan trágicamente está sufriendo aún las diferencias étnicas y de consideración ciudadana que existen como bolsones en nuestro continente. Allí en Cobija estuvieron justamente cobijados Juan Manuel Gutiérrez, Juan María Gutiérrez y otros ilustres ciudadanos argentinos del exilio. Pero tras la caída de Rosas, reitero, vuelven al país y plasman un nuevo modelo de país. Y entre sus principales fines estaba la educación popular. A todos los estudiantes, desde nuestro humilde y modesto programa, nuestro saludo en su día. Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.